Hola amigas y amigos, Abel Reynoso en Narcomentario. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos hablando precisamente del uso de las Fuerzas Armadas en esta lucha. Y como les comenté en el video anterior, hemos hecho un análisis bastante severo, bastante drástico sobre lo malo que ha ocurrido con el uso de las Fuerzas Armadas y en el video anterior a este hemos hecho un comentario de que sí, las Fuerzas Armadas tienen obviamente una posición importante dentro de la lucha contra el narcotráfico si es coordinada y medida con los otros sistemas, o sea, trabajar en conjunto. Mire, una de las cosas que no se puede hacer en esta lucha, cuando se enfrenta del narcotráfico, olvídese de las drogas, estoy hablando del narcotráfico desde el punto de vista estrictamente delictivo, o sea, desde el punto de vista de violencia y de corrupción, que son los problemas más grandes que el narcotráfico causa. O sea, vamos a quitar la idea de que la droga no se va a acabar nunca, que ahí va a haber consumidores y que siempre va a haber producción y va a haber venta. Pero yo estoy hablando de los extremos que la lucha contra el narcotráfico generalmente requiere, que es la violencia y la corrupción. Y yo les comentaba que una de las cosas muy importantes es la coordinación. Eso es algo que lo voy a hablar mucho más adelante, cuando ya empezamos a hablar de algunas posibles soluciones, de algunas cosas que debiéramos de considerar. Y una de ellas es precisamente incluir a las Fuerzas Armadas, como lo están haciendo en algunos países, pero metódicamente, pero estratégicamente, pero inteligentemente. O sea, una de las cosas que yo les he dicho es que las Fuerzas Armadas no las puede un gobierno, digamos, desplegar arbitrariamente. Vamos a soldar soldados a la calle con ametralladoras y eso va a ser la solución que vamos a aliviar el tema del narcotráfico en nuestro país. Eso no va a ocurrir jamás como cuando se dice en el lunfardo de los militares, botas en la calle. Eso no sirve. Eso nunca ha servido, no va a servir, porque yo les he dicho la crítica que la gente, primero que todo, no respeta a los militares, ya les ha perdido el respeto. Esto es otro producto que ha ocurrido en países donde los militares ya están constantemente servidos en la calle. Entonces, utilizar las Fuerzas Armadas arbitrariamente no sirve, pero si las utiliza inteligentemente, si las coordina, si trabaja, si pone o hace una división dentro de las Fuerzas Armadas que se dedique específicamente a tratar el tema del narcotráfico, entonces yo le veo una posibilidad muy importante, pero muy coordinada, bajo un gobierno democrático, bajo el Estado legislativo. Y le digo, en muchos países donde esto opera, esto es lo que le dicen, pero no es lo que hacen. Bueno, ahora, les voy a ser sincero, el problema no es tanto que las Fuerzas Armadas, a pesar de que no tienen mucho conocimiento y no tienen, digamos, la capacidad para controlar el negocio del narcotráfico, el problema que yo siempre he visto y que lo veo constantemente, es que por el tipo de sueldo que ganan, por el tipo de personal que utilizan, una vez que las Fuerzas Armadas las incorpora a la lucha contra el narcotráfico, las introduce al delito del narcotráfico, que específicamente los narcos, o sea, los carteles, pero los narcos particularmente, se van a aprovechar porque saben que los soldados no les pagan bien, que no les dan de comer bien, que los maltratan y demás, y entonces están muy susceptibles a la corrupción. No todos, pero sí hay un grupo. Y ese grupo es el que causa la mayoría de estos problemas en muchos de estos países. Y el problema es el siguiente, y se lo voy a exponer ahora aquí en esto. Las Fuerzas Armadas operan independientemente de la justicia civil, ¿no? A pesar de que ellos supuestamente coordinan, ¿no? Ellos operan distintamente, tienen su propio digamos, justicia militar, tienen su propia disposición, digamos, de estructura y demás. Entonces, es imposible para un gobierno civil, para cualquier gobierno, controlar de cerca lo que las Fuerzas Armadas hacen, ¿no? Y le voy a poner la situación que es más preocupante que todo esto. Si alguien se entera
o digamos que esto no ha ocurrido, pero alguien se entera que hay ciertos altos oficiales, altos mandos de las Fuerzas Armadas de un país participando en el narcotráfico, le aseguro, por el poderío que las Fuerzas Armadas representan, como yo les he explicado, porque tuve una razón de hacerle el recuento histórico, político y social de las Fuerzas Armadas de nuestro país, le aseguro que no va a haber nadie, a no ser que tenga una independencia política y unas garras políticas tremendas, que los va a acusar, que los va digamos, a destapar públicamente y que los va a llevar a la justicia. O sea, se han intentado, pero, y le digo, yo he visto en algunos países juicios de civiles hacia militares, pero primero que todo se tardan una eternidad, y segundo, castigan a uno o dos, pero el tema continúa, y si usted ve en algunos países donde esto ha ocurrido, el problema ha continuado. O sea, cuando yo les acuerdo que hablo de los poderes que enfrentan al narcotráfico, uno de ellos es este poder, el poder militar es muy fuerte en un país. Entonces, no hay poderes suficientes en nuestros países de políticos democráticamente hablando que pudieran enfrentar un problema de corrupción grande a nivel alto si está metido la cúpula de ciertas Fuerzas Armadas. Eso no va a ocurrir. Eso es una realidad. Usted me la puede decir todo lo que quiera, pero yo le voy a decir que si en política muchas veces las fuerzas militares se han metido y nadie los ha podido tocar, imagínense en este nivel donde ellos operan muy independientemente de todo lo demás. Y ese es el problema que yo siempre hago hincapié. O sea, ahora, le digo, voy a hablar de la otra parte de todo este tema. Hay soldados, hombres y mujeres, hay suboficiales y hay oficiales de rangos desde teniente hasta general, todos los rangos, gente muy honesta, gente muy dedicada, muy interesada, muy patriota, dedicada, que ha hecho toda una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, que jamás han participado en nada ilegal, que son impecables de palabra, que son impecables al uniforme, que son impecables y que sí se interesan por la patria. O sea, no por los discursos que dan, no porque se asocian con ciertos políticos, no. Estoy hablando de el soldado de carrera que yo he conocido en muchos lugares, así como cuando yo hablé de la policía decente de un país. O sea, el policía decente, desde el policía de la calle hasta el jefe de la policía, gente decente, gente que en realidad se interesa por la seguridad de su país, se interesa por su pueblo, se interesa por su gente, se interesa y respeta el uniforme. Lo mismo lo vamos a encontrar y lo encontramos, porque yo los conozco, a militares en distintos países que tienen un concepto muy alto de la lealtad, del defender a la patria, o sea, de todo lo bueno que hace a un profesional en cualquier carrera, también lo tenemos en las Fuerzas Armadas, amigos y amigas. O sea, no crea que toda esta crítica que yo he hecho en los últimos 6, 7, 8, 9, 10 videos sobre las Fuerzas Armadas es aplicable a todos, porque no es cierto eso. Eso es aplicable. Lo que yo he hablado de la corrupción, lo que yo he hablado de la ineficiencia, lo que yo he hablado de la falta de, digamos, de trabajo importante dentro de las Fuerzas Armadas, es un sector que desafortunadamente es el que más se ve cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico. Porque todos sabemos que dentro de estas instituciones, y casi todo en muchos de nuestros países existe, y le digo, les hice unos análisis, unos comentarios de ciertas Fuerzas Armadas, ciertos elementos de la Fuerza Armada aquí en Estados Unidos que están en la corrupción, que estuvieron metidos en el narcotráfico, que consumieron y que contrabandean drogas. Y le aseguro, amigos y amigas, que hoy en día en alguna parte de este país hay algún militar metido en esto. Porque ocurre. O sea, lo hemos visto. Entonces, no crea que le estoy diciendo cuando he hecho todo este análisis, entiéndame, de que todos los militares son corruptos, de que los militares no sirven para nada. No, eso no tiene nada que ver. Me estoy refiriendo específicamente a un grupo
muy selecto que todavía permanece dentro del sistema, que está protegido por corruptos políticos, por el sistema corrupto, y obviamente se venden al mejor postor. Y en este caso, el mejor postor suele ser el narco de la zona o el tipo importante. ¿Se acuerdan lo que yo le dije unos videos atrás de que es imposible para un alto mando de las Fuerzas Armadas que está operando en una zona no saber quiénes son la gente de poder? Y cuando le hablo de la gente de poder, le hablo de la gente del poder político, del poder social, del poder económico y obviamente del poder delictivo, porque el narcotraficante sobresale en una zona. Usted como narcotraficante no se puede esconder, particularmente, amigos y amigas, en países donde tenemos narcos que son ampliamente conocidos por los medios informativos, por los medios sociales, en la que tienen apodo, en la que hay imágenes, hay canciones, hay gente, hay todo eso. Escúcheme una cosa, si esos individuos tan conocidos ante el país están operando en una zona, obviamente los jefes de esa zona deben de saber qué decir. Eso no quiere decir que ese jefe de esa zona esté metido, simplemente que la opción de enfrentar a eso es muy difícil, porque este es el otro problema. Cuando nosotros somos decentes, cuando nosotros queremos trabajar con la gente, con el país, a favor del país, a defender el país, y tenemos grupos que nos hacen agua, que nos boicotean y que nos engañan y que nos mienten dentro de la institución, la lucha contra el narcotráfico se hace muy difícil. Y particularmente cuando los personas, los ciudadanos de un país, en la institución que sea, en este caso de los militares, quieren hacer las cosas bien, es casi imposible hacerla. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios. Muchas gracias.